Bueno, buenas tardes a las académicas y académicas. Pido disculpas por mi tono de voz un poco afónico. Y es para mí muy grato presentar a la doctora Gelmini, que fue alumna de uno de mis primeros cursos en la Universidad de La Plata. La doctora Gelmini se ha graduado en la Universidad Nacional de La Plata y entre 1977 y 1980 desarrolló estudios en el Instituto de Estudios Avanzados de Trieste en uso de una beca para argentinos de filiación italiana. Obtuvo el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata en el año 1981. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck y en la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, en el CERN, en Ginebra, Suiza, en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados Unidos, y en el Instituto Enrico Fermi de Chicago. Detentó diversos cargos de investigación, fue Ricercatore en la Universidad de Roma II, Tor Vergata. Dicho cargo fue transferido a la Escuela Internacional de Estudios Avanzados, la SISA, en Trieste. En 1989 fue contratada por la Universidad de California en Los Ángeles en el cargo de profesor asociado y en 1992 obtuvo el cargo de profesor, full professor, en dicha universidad, cargo que posee en la actualidad. En su carácter de Simon Distinguished Scholar, realizó visitas al CERN, Ginebra, Suiza, al Instituto de Santa Bárbara y al Laboratorio de Astropartículas en París y a el Centro de Estudios en Pekín, China, el KIPTC. Su campo de investigación, ella es reconocida mundialmente como una experta en modelos de leptones y en modelos de materia oscura. Junto a Roncadelli formuló el modelo conocido como modelo de Majorones, que lleva su nombre, el modelo de Gelmini Roncadelli, aplicable a la generación de masas leptónicas, y junto a Anusinov y Yanagina propuso mecanismos de ruptura de simetrías mediadas por bosones de Nambu-Goldstone. Este tipo de descripción fue simultáneamente adoptada por Wilczek, que ganó un premio Nobel de Física en su oportunidad. Durante una estadía en el CERN escribió junto a John Ellis el primer trabajo sobre fenomenología de modelos supersimétricos con violación de paridad R. En 1985 propuso junto a Bauer el estudio de cascadas de quarks y gluinos en la producción de dileptones. A partir de 1990 orientó su trabajo en estudios de modelos y componentes de la materia oscura. Participó en varias colaboraciones internacionales relacionadas con el campo de la física de partículas, de astropartículas. Su producción e impacto ya ha publicado alrededor de 230 trabajos en revistas de primera línea, posee un índice H de 55 y consigna más de 12.000 citas. Ha formado investigadores y ha participado en colaboraciones internacionales, entre ellas la colaboración Pierre-Auger, que tiene su sede en Argentina y por lo tanto aportó su experiencia al desarrollo de grupos de investigación en nuestro país. Ha participado y participa en diversos comités de evaluación de proyectos de investigación y becas en Estados Unidos y en Europa. Entre otros organismos de evaluación y promoción científica, cabe mencionar que ha sido integrante de varios paneles y comisiones de la National Science Foundation de Estados Unidos y de la Division of Energy en áreas relacionadas con astrofísica o física de astropartículas. Ha formado a numerosos investigadores y entre ellos se mencionan algunos egresados de nuestra Universidad de La Plata, como Esteban Roulet. Ha trabajado y ha formado a investigadores a nivel de Paolo Góndolo y colabora con investigadores del nivel de Silvia Pascoli, Sergio Palomares Ruiz y Andrei Kusenko. Bueno, para mí es realmente, como dije antes, un placer y una gran alegría, digamos, presentar a Graciela en el ámbito de nuestra academia. Creo que va a llevar ese papel con honor. Formalmente quiero dar una incorporación.
así funciona. Bueno, muchísimas gracias. Muy bienvenida. Muchas gracias. Muy grato de Supermedios. Pertenece a la academia. Perfecto. Y esperemos mucho más colaboración todavía con la de ahora en más, seguramente. Sí. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Bueno, realmente quiero empezar por agradecerles muchísimo a todos los académicos que me hayan incorporado, que me hayan aceptado como miembro de la academia, miembro correspondiente, y en particular a Osvaldo, que se ha tomado todo el trabajo de presentar mi caso, etcétera, que es una cuestión bastante complicada. En estos minutos de mi charla quiero decirles un poco de qué es mi campo de investigación, que es astropartículas, en particular materia oscura. Decirles un poco cómo es que empecé en esta actividad y cómo es que yo aún ahora encuentro este tipo de investigación tan fascinante como cuando empecé, hace mucho, como ven, en los años 70, 80. La física de astropartículas estudia el área de interconexión entre partículas elementales, que son los más pequeños constituyentes de la materia que nosotros conocemos, y astrofísica y cosmología, que estudia el sistema más grande que podemos estudiar, que es el universo mismo. Se empezó a desarrollar en los años 70 con avances en todas las distintas disciplinas que acabo de mencionar, partículas elementales, etc. Y voy a mencionar dos de ellas. Bueno, una es el establecimiento del modelo estándar a mediados de los años 70. Mi tesis, ese fue el momento en que yo empecé a hacer investigación, ¿no? Pero mi tesis, que yo presenté en La Plata en 1981, fue netamente solamente en teoría de partículas, nada que ver con cosmología, astrofísica. Sin embargo, tuve la buena suerte de incluir algún tipo de trabajo respecto de neutrinos. Y los neutrinos son una buena puerta de entrada para entrar en cosmología y astrofísica. ¿Qué son los neutrinos? Porque los neutrinos no son muy conocidos, digamos, son mucho menos conocidos que los electrones. Pero sin embargo, un neutrino es como un electrón, pero sin carga eléctrica. La carga eléctrica del electrón es negativa, el neutrino no tiene carga eléctrica, es neutro, pero con masa muchísimo menor, menos de 1/1000.000 de la masa. Sin embargo, en el modelo estándar, que explica toda la física conocida, excepto por gravedad, porque la gravitación no entra, pero bueno, explica toda la física conocida de una manera sucinta y muy exitosa. Los neutrinos no tienen masa. Acá vemos un recuadro aquí de los constituyentes, de cuáles son todas las partículas que están en el modelo estándar. En particular, las tres primeras son las constituyentes, lo que se llaman constituyentes de la materia. Son tres generaciones que están aquí escritas en columnas. Si vemos la primera generación, los dos primeras partículas, las dos de arriba, son quarks, son los constituyentes de protones y neutrones, que a su vez forman el núcleo de todos los átomos. La tercera es el electrón, que está alrededor. Por ejemplo, este recuadro es un esquema de un átomo de hidrógeno, en el que el núcleo es simplemente un protón y tiene un electrón. Y están ligados por estas partículas que median las fuerzas, el intercambio entre las dos partículas de una partícula mediadora de fuerza es lo que genera la fuerza, en este caso electromagnética, es un fotón. Estos mediadores de fuerza están en la cuarta columna. Ahora, ¿qué son estas otras dos generaciones? Las otras dos generaciones son repeticiones de la primera, excepto que a masas más altas. ¿Por qué existen tres generaciones? Esto está bien establecido en el modelo estándar, pero no hay una explicación de por qué hay tres y no hay dos, o no hay una, o no hay cinco, ¿verdad? No se sabe, pero bueno. Y las últimas acá, las últimas tres partículas acá son los neutrinos. En la última columna, aquí solito, es el bosón de Higgs, que da masa a todas las otras partículas del modelo estándar que tienen masa, todas las partículas que tienen masa.
Pero los neutrinos está hecho a propósito el modelo, de manera tal que no se acoplan al bosón de Higgs y por lo tanto no dan masa al bosón de Higgs. Ahora, los neutrinos pueden llegar a ser mucho menos conocidos, pero son muy abundantes en la naturaleza. En este momento hay unos 100 millones, perdón, 100.000 millones, 100.000 millones de neutrinos que están pasando a través de nosotros por centímetro cuadrado y por segundo. La mayor parte vienen del Sol, pero no exclusivamente, y bueno, no hacen nada porque interactúan muy débilmente. En mi tesis, en este trabajo sobre la masa de los neutrinos, yo además inventé el nombre de una partícula que fue mencionada por Osvaldo, el mayorón. ¿Por qué? Porque está asociada con la aparición de un tipo de masa particular, un tipo de masa propuesta por un físico italiano, Ettore Majorana, y la J en italiano se pronuncia I, así que por eso es mayorón y no majorón o mayorón o lo que fuera, mayorón. Con la cual los neutrinos serían su antipartícula, pero eso no está claro que lo sean. En fin, este nombre está muy difundido ahora, los mayorones, y bueno, quién sabe si en última instancia el haber nombrado esta partícula no sea mi contribución más durable, más perdurable a la física, simplemente dar el nombre a una partícula, no lo sé, veremos. Bueno, la cuestión es que a través de este trabajo obtuve una posición en el CERN, que es el laboratorio más grande en Europa, y tiene más grande de partículas elementales en Europa, y tiene una división de teoría enorme, donde empecé a trabajar en astropartículas, precisamente en astropartículas, astrofísica y la cosmología de neutrinos. Los neutrinos son tremendamente importantes en ambas disciplinas, astrofísica y cosmología. Por ejemplo, en cosmología son las partículas más abundantes en el universo después de los fotones que forman el fondo cósmico de microondas, que en general la gente los conoce. Y otro ejemplo, el 99% de la energía emitida en una explosión de una supernova es en neutrinos. Sí, bueno, esto fue muy importante, la conexión, pero debo decir además que aprendí cosmología y astrofísica en el CERN, porque la manera que tuvieron de aprender, claro, en los años 80, cuando yo era postdoc, también la gente permanente quería aprender cosmología y astrofísica, porque astropartículas se estaba volviendo cada vez más importante. Entonces lo que hicieron es hacerse enseñar por gente joven. Le pidieron a otro postdoc, Subir Sarkar, y a mí, que les diéramos una serie de lecciones. Y yo me acuerdo diciéndole, pero horrorizada, a Gabriele Veneziano, uno de ellos, Gabriele, yo realmente no sé suficiente cosmología como para enseñar. Y él me dijo, bueno, después de tus lecciones vas a saber. Y ahí está. El temor a pasar un papelón dando una clase es un enorme motivador para aprender. Así que aprendí cosmología. Bueno, en fin. De todas las partículas que les acabo de mostrar, los neutrinos son los únicos que no interactúan con la luz, no emiten ni absorben luz porque son neutros. Sin embargo, no pueden, y esa es una de las propiedades de la materia oscura, pero su contribución a la densidad del universo es mínima. Entonces no puede tener la contribución, no puede constituir la mayor parte de la materia oscura. Y hasta ahora no he dicho qué es la materia oscura. La mayor parte del universo no es como nuestro entorno, ¿no? Acabo de mencionar que a nuestro alrededor que hay átomos, luz, mencioné neutrinos y también partículas inestables, etc. Pero pesamos el universo y encontramos que la mayoría del universo no está constituida por nada de esto. ¿Cómo se pesa el universo? Empecemos por pesar el Sol. ¿Cómo se pesa el Sol? ¿Cómo sabemos la masa del Sol? Bueno, se sabe la masa del Sol por los efectos gravitacionales que tiene en otras cosas, en particular los planetas en este caso. Usando simplemente mecánica newtoniana, la ley de gravitación de Newton, uno llega a esta ecuación, que la velocidad orbital de los planetas es la raíz cuadrada de g, que es una constante universal, la masa del Sol,
dividido por el radio de la órbita. Y si uno realmente, aquí se ve, si uno pone la velocidad media de rotación respecto del radio de la órbita, uno encuentra 1 sobre la raíz cuadrada del radio perfectamente, la ley está. Y de la constante de proporcionalidad entre la velocidad y la raíz cuadrada del radio, uno encuentra cuál es la masa. Esa es la manera de medir la masa del Sol. El mismo argumento muestra que la materia oscura domina en las galaxias. En los años 70, esta fue otra de los avances que en los años 70 empujaron enormemente astropartículas. Vera Rubin, que vemos ahí en la foto, y otros probaron de usar el mismo método en galaxias espirales como la que vemos acá, suponiendo que la masa se terminaba, la mayor parte de la masa se terminaba donde se termina la luz. O sea, está ese disco y bueno, donde se termina el disco, la mayor parte de la masa ya está, ahí se terminó, ese radio se terminó. De modo que cosas que orbitan la galaxia más afuera deberían empezar a mostrar la misma ley que el Sol, 1 sobre la raíz cuadrada del radio, ¿verdad? Pero eso no es lo que pasó, lo que se encontró es que la velocidad es constante. O sea, usando la misma relación, la masa adentro de la órbita, que es la que tiene efecto gravitacional en la órbita, la masa que está dentro, se ve que para que la velocidad sea constante, la masa tiene que ser una constante multiplicada por el radio. De modo que el radio en el numerador y el radio en el denominador se cancelan mutuamente y queda una constante. De modo que la masa sigue creciendo con el radio aún donde no hay luz. O sea que sigue habiendo materia, pero que no absorbe ni emite luz. Esa es la materia oscura. La materia oscura sí domina en las galaxias, hay 4 veces más materia en las galaxias, por lo menos 4 veces más que las que podemos ver. O sea que aquí hay dos dibujos. El de la izquierda es una rendición de nuestra galaxia vista desde afuera. Esto es lo que nosotros reconocemos como nuestra galaxia espiral. Pero esto en verdad es una componente mínima de la estructura total que incluye nuestra galaxia. Y más del 80% de la masa de esta estructura total está en un halo oscuro que se extiende 10 veces más, una cosa así, y que constituye este halo de materia oscura, el halo oscuro de la galaxia. Todas las galaxias tienen halos oscuros. Ahora, el Sol se mueve alrededor de la galaxia, gira, esta espiral gira. Hay un viento de materia oscura en la Tierra, y ese viento tiene muchísimas partículas. Si las partículas estas de materia oscura tuvieran la masa de un protón, que no tienen por qué tenerla, pero por ejemplo, si tienen la masa de un protón, tendríamos 10 millones de partículas que están pasando por centímetro cuadrado por segundo a través de nosotros, y bueno, no hacen mucho tampoco porque no interactúan. Pero hay muchas partículas, y esto es importante para la revelación directa que voy a mencionar luego. La materia oscura domina, por otra parte aquí, la materia oscura, la materia oscura domina en todas las estructuras del universo. ¿Cómo se mide, cómo se pesa eso? A través de los efectos gravitacionales que la materia oscura tiene en cosas que se ven. Esa es la manera. A las escalas más altas, la materia oscura ocupa, se ve que la materia oscura constituye el 26% de la densidad del universo. El otro menos de 5% es nuestro tipo de materia, con átomos, etc. Y el resto está en una componente todavía más exótica, de la cual sabemos todavía menos, si se puede decir, que tiene interacciones gravitacionales repulsivas. La materia las tiene atractivas, como nosotros sabemos, pero esta es una sustancia, es algo que tiene energía repulsiva y que hace que la velocidad de expansión del universo sea cada vez más rápido. El universo está expandiendo cada vez más rápido.
Nuestro tipo de materia es menos del 5%. Hay 5 mediciones independientes que prueban de que nuestro tipo de materia, átomos, núcleos, es menos del 5%. ¿Qué compone la materia oscura? Y yo he trabajado en muchos candidatos distintos, cómo formarlos, cómo detectarlos. Empecé a trabajar de lleno en materia oscura como postdoc en Harvard y voy a mencionar uno de los trabajos que hice en ese momento. Los candidatos tienen propiedades enormemente distintas. Por ejemplo, la masa, la masa varía en 90 órdenes de magnitud. Y muchos de estos candidatos tienen nombres que son bastante divertidos. Los físicos de partículas se caracterizan por nombrar cosas de una manera bastante divertida, por lo menos eso es algo bueno. Hay una sigla, WIMP, para las partículas, significa partícula masiva que interactúan débilmente. De todas maneras, no importa lo que significa, está buscado a propósito para significar WIMP. ¿Por qué WIMP? Significa debilucho, mequetrefe, una cosa así, ¿no? Y para ser opuesto a macho, que también es macroscopic, astrophysical, compact, helio, o sea, objetos astrofísicos grandes. Por ejemplo, los agujeros negros primordiales aquí, en este rango de masa, son del tipo de masa de asteroides y podrían constituir también la totalidad de la materia oscura. Otro ejemplo, nada más, uno más, el Axión, está nombrado por un detergente que realmente se vende en Argentina, es de Palmolive. En Estados Unidos no se vende ahora, pero se vendía antes. ¿Por qué? Porque la persona que lo nombró dijo que limpia más de un problema simultáneamente. En fin, estas son cosas graciosas. Se intenta elucidar la materia oscura en muchos frentes. No voy a mencionar más que el de la revelación directa, pero el esfuerzo es enorme, el esfuerzo a nivel mundial es enorme. Voy a hablar de la revelación directa en particular. La detección directa de materia oscura intenta detectar energía depositada dentro de un detector por partículas del halo oscuro de nuestra galaxia, de este viento de materia oscura que está pasando a través de nosotros, que pasan a través, por supuesto, de la Tierra, de nosotros, de la Tierra y de los detectores. O sea, la materia oscura podría interactuar con núcleos o electrones y cuando lo hacen depositar en una energía que es muy pequeñita. También la tasa de interacción es muy chica, ¿no? Esa tasa de interacción, además, tiene una modulación anual que caracteriza la señal de la materia oscura. ¿Por qué? Porque este viento, que está debido a la velocidad del Sol alrededor de la galaxia, la Tierra que acompaña al Sol está girando alrededor del Sol. De modo que cuando la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol suma a la velocidad de la galaxia, del Sol alrededor de la galaxia, el viento de materia oscura tiene una velocidad mayor y eso pasa a principios de junio. 6 meses después pasa lo contrario, la velocidad de rotación sustrae de la velocidad del Sol. Entonces hay una modulación anual. Uno de los problemas es que esto, para el hemisferio norte, es que junio es el principio del verano en el hemisferio norte y diciembre es el principio del invierno. Y hay muchos fondos experimentales que dependen de la temperatura y que son máximos en el verano. Acá ven los mayores laboratorios para este tipo de esfuerzo de detección directa. Los nombres están en verde, son laboratorios en minas o túneles, o sea, tienen que tener tierra arriba para estar protegidos de los rayos cósmicos. Pero como vemos, son todos en el hemisferio norte, excepto que es una mina relativamente poco profunda, 2.9 kilómetros de equivalente de agua, que se inauguró el año pasado y tiene en este momento solamente un detector. Es un laboratorio pequeño, no tan bueno. Y Andes, que acá tenemos el impulsor de Andes, que podría ser un laboratorio de primera a nivel mundial, en el túnel, ya que se haga, debajo del paso de Aguas Negras, ¿no? Y sería importantísimo tener
estos laboratorios en los cuales la correlación entre temperatura, máxima temperatura, la máxima temperatura pasa cuando la señal de materia oscura debería ser mínima y viceversa, o sea, el opuesto de lo que pasa en el hemisferio norte. La sensibilidad ha incrementado notablemente desde el comienzo hasta ahora. Estos son 8 órdenes de magnitud en un indicador, un límite superior sobre la existencia de un particular candidato, digamos. Pero yo lo que quiero mostrarles aquí es este primero, que dice Homestake. Homestake en 1986. Yo tuve la fortuna de ser coautora de ese trabajo. Ese trabajo en 1986 fue hecho mientras yo era postdoc en Harvard. Se mostró por primera vez que era posible intentar la revelación, la detección directa de materia oscura con los métodos disponibles en el momento. En ese momento usamos un detector de germanio, que por supuesto había sido hecho para otra cosa. No se pensaba en materia oscura cuando se construyó eso. Ahora, por supuesto, son todos dedicados. En fin, en la mina Homestake, por eso se llama Homestake, operaba una energía que era 1000 veces mayor que lo que necesitamos y que tuvieron que ir. En fin, una colaboración multidisciplinaria entre físicos nucleares experimentales, un astrofísico, un chico joven que nos hizo el modelo del halo, digamos cuántas partículas estaban pasando, había que modelarlo en ese momento, un cálculo de la respuesta en germanio de un retroceso nuclear. Ahora se han medido, por supuesto, pero en ese momento no existía la medida. Hubo que hacer un cálculo, esto lo hizo un físico experimental de partículas elementales, y después un modelo de partícula y análisis de datos que hice yo. En fin, un trabajo multidisciplinario, característico de este tipo de física, pero que a la hora de intentar publicar el artículo nos dio mucho trabajo, porque cada referí sabía de un pedacito y no de los otros. En fin, fue una cosa bastante complicada, nos llevó un año convencer a todos los referís de que esto tenía sentido, en fin, por distintos motivos. Bueno, he trabajado desde 1990 en la Universidad de California en muchos temas de astropartículas, no voy a mencionarlos, no importa, la astropartícula tiene muchísimos distintos temas. Y lo que quiero terminar es diciéndole que la física de astropartículas es tan fascinante como cuando empecé. No sabemos de qué consiste el 95% de lo que compone el universo. 70% está en energía oscura y no sabemos qué es. Podría ser una constante cosmológica, podría ser otras cosas. La materia oscura tampoco sabemos qué es. Podrían ser nuevas partículas, podrían ser agujeros negros. Sin embargo, hay una actividad febril, una actividad, todo el mundo, le mostré nada más que la actividad de detección directa, pero hay una cantidad de experimentos y observaciones tremendas. O sea que en los próximos 20 o 30 años es posible que podamos completar el modelo estándar revelando qué cosa es, de qué compone la materia oscura. Y además, algo que yo creo que filosóficamente es todavía más importante, podríamos llegar a saber qué compone el universo y por lo tanto cómo va a evolucionar, cuál va a ser su destino, ¿no? Eso sería un enorme privilegio. Bueno, muchas gracias ahí.